Correr. Eso era en lo único que pensaba. Escapar. Debía hacerlo. Detrás de él, los pasos del otro se acercaban, debía salir de ahí lo más pronto posible. Tropezó contra una puerta, esta estaba entreabierta, no le importaba a dónde conducía, si le ponía a salvo de aquella cosa estaba bien. Cerró la puerta tras sí. El lugar era oscuro y húmedo, el olor que despedía era completamente nauseabundo. Avanzó a tientas, el suelo era algo resbaloso, ocasionalmente pisaba algo viscoso y de consistencia blanda. Entonces la luz se encendió. Su perseguidor había entrado en la habitación y había prendido el interruptor. Estaba asqueado, el lugar al que había entrado era el cubil de su perseguidor. La habitación estaba llena de hileras de cadáveres aún frescos colgando del suelo. El suelo estaba resbaloso por la sangre que se había escurrido de ellos y las cosas que había pisado. Su perseguidor se acercaba tranquilamente, la máscara de cráneo que tenía escondía perfectamente la sonrisa que esbozaba. Por favor. Déjame ir, tengo una familia que alimentar. Escuchmas lo miro detrás de los ojos de la máscara. ¿Y por qué no me alimentas a mí? Al mismo tiempo retiró el cierre de su boca y desenfundó un cuchillo de carnicero. Tengo hambre. La sangre se escurría de su boca, la carne era demasiada, podía atragantarse. Delicioso. Aquel periodista no volvería a ver a su familia, tiró de su cuerpo hasta clavarlo en el gancho. Ya se lo comería después. Salió de la habitación y después de unos minutos, de la zona. Aún le parecía increíble que la sociedad le dejara esa zona para él solo, pero no se quejaba. Era su mejor mensajero. Comenzó su caminata hacia el bosque y se adentró en él, necesitaba despejarse un poco, mantener un rol como agente doble era muy complicado, probablemente él no era el indicado para usar ese papel, tal vez el cuarto, o el quinto o incluso el segundo lo harían mejor. Se detuvo al darse cuenta de que se había salido de su zona indicada. Algo nervioso, recordó que llevaba un plano con las zonas marcadas. Lo extrajo de una de las bolsas laterales de la mochila deportiva que siempre cargaba consigo. En la zona, se encontraba un círculo con una X encima. Maldición. Ahora sabía perfectamente en qué lugar estaba. El mismo que le habían advertido que nunca atravesara, el que le pertenecía al ente del bosque, al rey sin rostro. Debía salir lo más rápido posible de aquel lugar, estaba a punto de salir corriendo hasta que un sonido lo obligó a permanecer quieto. Una rama crujiendo. Toby miró despreocupadamente el cielo, no se había detenido en todo el día. En verdad era cansado caminar de ciudad en ciudad. Aburrido se sentó. Detrás de un arbusto, Escuchmas lo vigilaba, qué alivio, por un momento había pensado que era el propio ente. Desenfundó su cuchillo y se acercó sigilosamente. Una rama crujió bajo su peso, el otro lo oyó y se puso en guardia. Un crujido a sus espaldas sobresaltó a Toby, que se volteó descubriendo al asesino y blandió sus hachas en posición de ataque. Escuchmas no perdió el tiempo, se acercó con la intención de apuñalarlo en las zonas desprotegidas, estaba intrigado sobre el por qué no se cubría su adversario. Toby por su parte se burlaba de su oponente, ¿es que acaso era suicida? ¿Quién en su sano juicio se enfrentaba con un cuchillo de carnicero a alguien más alto que él con dos hachas? Como fuera, no le importaba, acabaría con él y se iría de ahí lo más rápido posible. Escuchmas lanzó una puñalada que atravesó el hombro de Toby y trató de patearlo, pero un golpe en su estómago lo envió hacia atrás. Adolorido miró hacia el frente donde vio a su adversario de pie, de la herida que le había infligido en el hombro manaba un torrente de sangre, pero al herido no le importaba en lo más mínimo, no parecía haber sido afectado o al menos, no lo demostraba. ¿Pero qué mierda? El otro alzó sus hachas y avanzó con la intención de acabar con él. Skull sonrió bajo su máscara, aún le quedaba un último truco. Toby escuchó una detonación y sintió algo escurriendo por su suéter. Sangre, un agujero en el que estaba clavada una pieza de metal. Una bala. Hijo de la chingada. Toby ahora estaba irritado, tenía ganas de partir a la mitad a su oponente y pisar su cadáver. Se lanzó olvidando el cuchillo que Escuchmas sostenía en su otra mano. Aunque no sintió nada, sí se distrajo. Error fatal. Una patada en el cuello, aquel tipo tenía más fuerza de lo que aparentaba. Si bien no le afectaba el dolor físico, eso no significaba que fuera inmune a los golpes. Ahora estaba paralizado, Escuchmas no cabía en su asombro, había funcionado, eufórico, se acercó blandiendo su cuchillo, mientras que detrás de su máscara, pasaba su lengua entre sus labios. ¡Ah, hambre! Se inclinó y alzó el cuchillo. El corte fue superficial pero bastó para retirar un trozo de carne algo considerable. Skull retiró el cierre de su boca y introdujo la carne en ella, empezó a masticar mientras que su lengua saboreaba. Delicioso. De su boca chorreaban dos torrentes, uno rojo y el otro viscoso. Saliva y sangre. Desde el suelo, Toby lo miraba asqueado. Un caníbal.
¿Que acaso planeaba comérselo trozo por trozo? Skull estaba impaciente por probar el interior, pero por el momento, se conformaba con la piel, es más, con un brazo. Pero recordó que su cuchillo no tenía el filo requerido para eso y le daba flojera cargar al otro hasta su casa. Se sentó tranquilamente y con una piedra se dispuso a afilarlo. Toby hacía enormes esfuerzos por pararse, pero era casi inútil, los tics continuaban, aún no había liberado la suficiente adrenalina. ¿Debía hacer eso? Maldición, ahora no es momento de dudar. Haciendo un esfuerzo enorme, se incorporó sosteniendo sus hachas en posición retadora. Skull más que estaba perplejo, ¿pero cómo? Pero aún así alzó su cuchillo y se puso en guardia. Los cristales naranjas de las gafas de Toby y los huecos negros de la máscara de Skull, de los dos irradiaba una locura que ambos compartían. Skull no era nada paciente y acometió primero, recibiendo una patada en la máscara que lo envió a rodar. Trató de incorporarse, pero un hachazo en la cara lo derribó. La máscara cayó rota, había amortiguado el golpe y salvado por poco a Skull. Toby vio como su rival se tapaba la cara con las dos manos soltando su arma. ¡Idiota! Entonces se abalanzó contra Toby. Los dos cayeron al suelo y el derribado le asestó otra patada para sacárselo de encima. Entonces sintió sangre escurriendo por su mejilla. Tenía una mordida. Ryan se hallaba unos metros adelante tratando de incorporarse. Al fin podía ver su rostro. Era horrible, unas asquerosas manchas de un tono grisáceo cubrían distintas zonas de su cara, sus ojos estaban inyectados de sangre y docenas de venas los surcaban. «Debo ya, devorar». Y corrió en su dirección olvidando que no tenía su arma. Toby preparó su hacha para asestarle un golpe definitivo, pero sintió como una hoja perforaba su espalda. ¿Qué demonios? Una sombra lo golpeó. El golpe lo mandó contra un árbol. Antes de perder el conocimiento, vio una sola cosa, un 8 dentro de un círculo blanco. Skull más que estaba asustado, no esperaba que lo estuvieran siguiendo, que acaso ya no le tenían confianza. El otro se limitó a guardar su daga de hoja ondulada y después se acercó. Un golpe seco se escuchó, aunque no tenía fuerza, le dolió. No lo mates, idiota, aún no es su turno. ¿Qué? ¿Ya me escuchaste? Regresa a tu cubil y no salgas hasta que te manden instrucciones. Tengo entendido que tienes comida para varias semanas. Sí, Eirboul. Los dos desaparecieron entre los arbustos. Toby despertó, le repugnaba la idea de haber visto el rostro de esa cosa. Recogió una de sus hachas y se apresuró por irse. Mientras lo hacía, se prometió una cosa, buscar a aquel caníbal con máscara de calavera y matarlo. No iba a estar tranquilo hasta que cumpliera eso, estaba harto de que se le dificultara ganarle a varios adversarios. Aún así, confiaba en poder hacerlo, pero por el momento, debía regresar a la ciudad. Muchas personas no iban a volver a ver la luz del sol. Rael observó el horizonte, recordando que era Nochebuena. Sinceramente a él le gustaban esas fiestas, pero tras ese día en su corazón solo hay hielo, un corazón frío reflejado en su rostro que no expresa ninguna expresión. Cuando el sol se ocultó, Rael caminó, buscaba a un tal Hernán, lo buscó en aquel barrio, llegadas la medianoche vio a Hernán, pero siendo devorado por unas criaturas extrañas, pequeñas, con piel mostaza en la cara, y tenían una especie de melena de color blanco, suspiró y todos los seres voltearon en su dirección, inmediatamente saltaron sobre él, trató de cortarlos con su espada, pero eran muchos, de repente escuchó una risa que le recordó las cálidas fiestas que pasó con su familia en el pasado y se dijo a sí mismo: Santa Claus existe, mamá, papá, me mintieron. Una figura alta bajó desde un balcón, era alto como él, tenía el cabello rojo, un traje azul, en su rostro se notaban marcas como las marcas de las partes móviles de un títere, sus labios eran negros, y uno de sus ojos estaba cosido, dijo: retírense. Las criaturas se alejaron de Rael y el hombre se acercó, observó a Rael, le pateó en la cabeza y Rael se desmayó. Despertó en una extraña habitación, el hombre dijo: sé que puedes estar confundido, me presentaré, mi nombre es Puppet Hunter, soy el verdadero Santa Claus. ¿Dónde está mi espada? Está allí, señaló la espada que reposaba junto a la chimenea. ¿Por qué haces esto? Santa Claus me falló y mi vida me llevó a este extremo. ¿A qué te refieres? Eso no importa. Puppet Hunter se volteó dándole la espalda a Rael, el cual saltó con silla y todo junto a la chimenea, y por casualidad las cuerdas se quemaron, liberando a Rael, y luego tomó su espada, se abalanzó a Puppet Hunter y le colocó su espada en el cuello y le dijo: déjame ir o te corto la cabeza.
un niño rebelde. Nathanael presionó la espada haciendo una herida superficial. Puppet Hunter tomó con sus manos desnudas el filo de la espada y lentamente trató de quitárselo de su cuello. Escúchame, quita tu espada y te dejaré salir. No te creo, durante los pocos años en los que confié en la gente, sé que ellos solo dicen mentiras, te hacen creer que te dejarán hacer algo, pero luego te dejan allí. Un ser como tú que me ató y me secuestró no creo que sea capaz de dejarme ir tan fácil. Puppet Hunter pateó a Nathanael y lo tumbó al piso, pisó con fuerza su estómago y repetidas veces lo pateó en el mismo cada vez más fuerte. Tienes razón. Necio. Nathanael tomó su espada y se la clavó en el vientre, se retiró unos pasos, en los que aprovechó para tomar de una mesa unos trozos de plásticos y se los lanzó. ¡Cúbrete! Los trozos le golpearon el rostro, y Puppet Hunter se la abalanzó golpeándole la cabeza, pero mientras caía Nathanael metió sus piernas contra las de Puppet Hunter, tirándolo al piso. Se levantaron, se observaron, Nathanael rompió en risas. Hacía tiempo que no sentía lo que era la emoción. Puppet Hunter levantó una de sus cejas, Nathanael tomó su espada del filo y le golpeó en la cabeza a Puppet Hunter, haciendo que se desmayé, en lo que aprovechó para salir de allí para seguir caminando sin fin hasta que la fría pero dulce mano de la muerte lo alcance. Capítulo 1. Recuerdos. Tim caminaba en las afueras de la ciudad. Hubo un tiempo en el que no le importaría un pequeño paseo, pero las cosas eran distintas. La lesión de Shay, la muerte de Alex, la muerte de Brian, la desaparición del operador, todo eso había quedado en el pasado. Hace meses que no se había visto a la entidad. Por precaución él y Shay habían retirado todos los símbolos que habían visto, una manera de asegurarse que la entidad no volviera a aparecer, pero ya habían pasado aproximadamente 8 meses de todo eso. Shay se había mudado, solo él seguía aquí, odiaba admitirlo pero en el fondo extrañaba lo ocurrido, excepto en las partes en las que el hombre encapuchado le había robado las píldoras para que su otro lado mental lo ayudara para cumplir sus propósitos. Le asqueaba haber sido usado como un instrumento, pero también se sentía culpable por su muerte. Después de todo, él la había ocasionado. Mientras pensaba todo eso llegó hasta una parte del bosque conocida. La Torre Roja, verla le trajo muchos recuerdos, no todos agradables. Estaba por dar la media vuelta cuando algo le llamó la atención. Se encontraba grabado en la torre uno de los símbolos del operador. Tim no recordaba que hubiese uno ahí. Él y Shay habían limpiado la zona hace tiempo, era imposible que se les hubiera escapado uno. Se acercó más para mirarlo, lo que vio le produjo un escalofrío. El símbolo era reciente. ¿Cómo podía haber sido trazado? El operador necesitaba de sus lacayos mentales para colocarlos y Alex ya estaba muerto, él mismo lo había matado en la escuela abandonada. Pensó en llamar a Shay. Cuando prendió su teléfono, este emitió estática, aquello lo horrorizó. Una idea pasó por su mente. No es posible, pensó. Escuchó unos pasos entre los árboles. Sin pensarlo más, corrió. Mientras lo hacía se dio cuenta. Imbécil, pensó. Como no se había dado cuenta de que era una trampa. Mientras corría le pareció ver una figura más adelante que él. Trató de parar, pero no pudo. Sintió un golpe en su cara que lo mandó de bruces hacia un árbol. Antes de perder el conocimiento escuchó unos pasos acercándose. Capítulo 2. Proxys. Tim se levantó adolorido, casi al instante empezó a estornudar, le dolía la cabeza, miró hacia el frente y dio un respiro. El operador estaba enfrente de él, aterrorizado trató de moverse, pero la influencia del ente no se lo permitía. El operador lo miraba, como disfrutando de su miedo, alzó una mano y la colocó sobre la cabeza de Tim. El toque era doloroso, la sensación de que te estuvieran penetrando la mente era horrible. Tim gritaba de dolor incapaz de hacer algo, pudo sentir como sus recuerdos, su mente, su identidad misma le eran arrancados. También sintió como el ente le cambiaba su personalidad. No pudo hacer más que gritar, Jody Maskis. El operador se detuvo, retiró su mano. Tim avanzó, pero ya no era Tim, era Maskis, su otra personalidad, solo que esta vez, al servicio del operador. Miró a su alrededor confundido, ya había pasado mucho tiempo desde la última vez que tomó posesión del cuerpo. Miró a su nuevo maestro, al advertirlo a alguien, una figura avanzó en la oscuridad, se acercó hasta para que Maskis la viera. Dio un respingo. No podía ser cierto. Jody, era imposible, pero ahí estaba, en carne y hueso, con su traje y todo. A pesar de tener su máscara, Maskis hubiera apostado que bajo la máscara, Jody estaba sonriendo. Dio un paso más, alargó el brazo para entregarle un objeto.
La máscara, más que agradecido se la puso, eso le trajo más recuerdos, mientras se la ajustaba, escuchó una voz en su cabeza que decía: patrullen el área y márquenla. Maskin miró a Jody, quien parecía también haber escuchado la misma voz. Vamos, le dijo, y los dos desaparecieron entre los arbustos. Cuando estuvo solo, el operador recordó cómo es que los ilusos humanos creyeron haberlo derrotado al matar a su sirviente. Nunca lo habían hecho, solo lo debilitaron, por lo que tuvo que recargar sus energías, pero ahora estaba de vuelta y no solo, puede que ellos, al retirar sus símbolos le hubiesen quitado mucha influencia en la zona, pero él, usando sus poderes había revivido a uno de los distractores. No solo lo había revivido, también lo había convertido en un sirviente mucho más fuerte que el anterior. Ahora el otro también estaba bajo su control, nada lo podría detener ahora, pronto extendería su influencia a otras áreas y más gente le sería fiel. Un ruido le sacó de sus pensamientos, alguien estaba caminando cerca de él, fuese quien fuese, no era ninguno de sus nuevos sirvientes, era alguien más. El operador se movió dispuesto a atrapar al que osaba entrar a sus dominios. En su modo sigiloso, se dirigió hacia la fuente de los ruidos. Vio un adolescente de espaldas mirando el árbol que tenía enfrente, no parecía haber advertido su presencia. El operador se acercó más, vio que lo que en realidad el muchacho veía era su símbolo. Aprovechando eso, el operador se dirigió hacia el adolescente, ignorando las hachas que sostenía en sus manos. Capítulo 3. El otro operador Toby caminaba por el bosque, era una zona nueva para él, pero no tenía ninguna cosa que hacer. Su maestro no lo había llamado en semanas y Toby dudaba sobre llamarlo a él, pues eso podría molestarlo. Algo aburrido, recordó su última víctima. Un campista que tuvo la mala suerte de encontrarlo y sobre todo molestarlo. Tal vez había exagerado un poco, solo le había dicho si se encontraba bien, pero ¿qué importaba ya? Sería un milagro que alguien encontrara y reconociera el cadáver. Riendo para sus adentros, recordando la cara de terror del sujeto, siguió avanzando. Cuando llevaba un buen tramo recorrido, se fijó en algo extraño en un árbol, se acercó más para comprobar que sus ojos no le estuvieran jugando una mala pasada, pero no había alucinado. En el árbol alguien había grabado un signo extraño, una X sobre un círculo. Se preguntó sobre su significado mientras se apoyaba en sus hachas a modo de bastones. Mientras lo hacía, creyó escuchar unos pasos, pero no le dio importancia. Después de todo, ¿quién sería tan estúpido para meterse con él? Definitivamente había escuchado unos pasos detrás de él. Levantó sus hachas y volteó rápidamente, quedó confundido por lo que vio. A su maestro. Enfrente de él se hallaba el operador. Su sola presencia, sin contar los dolores de cabeza, las lagunas mentales, las hemorragias nasales y todo lo que produce la influencia del operador, habría acobardado a muchos, pero Toby, acostumbrado al aspecto de su maestro, colocó sus hachas en el suelo y dio una pequeña reverencia mientras se preguntaba qué hacía su maestro ahí, confundiendo al operador con Slenderman. Tixi Toby vs The Operator. Lejos de complacerse por el gesto, el operador alargó su brazo dispuesto a conseguir otro sirviente, tocó con su mano la cabeza de Toby listo para iniciar la limpieza mental. El solo toque fue doloroso para Toby como para el operador. Toby, ciego de la ira y la sorpresa, arremetió con sus hachas contra el ente. Este a su vez se recuperó más rápido y emitió una carga de estática a niveles mucho mayores de los que solía hacer. Aquello dejó al sirviente de Slenderman fuera de combate, tuvo que inclinarse y taparse los oídos. A pesar de no sentir el dolor físico, este dolor era mucho peor. Aún en su agonía podía ver al operador extendiendo el brazo hacia él, como concentrando la carga en un solo punto. Ya no tenía ninguna duda de que este ser, fuese lo que sea, no era su maestro, quien tenía la misma habilidad pero no tan fuerte, y ni siquiera usaba sus brazos, él usaba los tentáculos. Este ser no parecía que tuviese, o al menos, no los había sacado. Sensación le obligó a quedarse paralizado. Pudo ver cómo detrás de su torturador, dos sombras se acercaron a la luz para que Toby los pudiera ver bien. Eran dos adolescentes, uno tenía una chaqueta de cuero y una máscara blanca con los ojos y la boca resaltados, el otro una sudadera color mostaza. Bajo la capucha se podía ver un pasamontañas que tenía cosido una cara triste con hilo rojo. Ambos portaban cuchillos. No necesitaba entender la escena, ni lo que el ente les ordenaba, él lo podía oír en su cabeza, una voz como guijarros ardiendo y siendo removidos, acompañada con estática. Mátenlo, rápido. Los dos sirvientes se adelantaron dando pasos muy cortos y calculados. Toby no podía más, utilizó todas sus fuerzas para llamar al único que lo podría ayudar. Gritó en su mente el nombre de su maestro. Todo pareció detenerse por un momento, el aire se hizo frío, los dos sirvientes miraron a su alrededor confundidos. Más atrás, el ente también parecía estarlo. Toby sintió una mano en su hombro, al instante quedó liberado de la influencia del ente, sonrió bajo su bozal y se paró. Atrás de él, Slenderman
Slenderman se alzaba furioso, el viento parecía moverse solamente a su alrededor. Los dos seres se miraron, ninguno dio un paso, pero en sus mentes dieron órdenes a sus sirvientes propios, que avanzaron lentamente en posición de combate. Capítulo 4. 2 amos, 3 sirvientes. Tixi Toby vs Masky y Jody. Toby avanzó unos cuantos pasos blandiendo sus hachas, Masky y Jody no se quedaron atrás, se movieron en forma de media luna como esperando capturar a su enemigo en un movimiento de tenaza, pero no eran los únicos que planeaban su estrategia. Más atrás, el operador se encontraba muy desconcertado, no esperaba encontrarse con otro ente sobrenatural, mucho menos con uno con un parecido sorprendente, pero en el fondo no le importaba, seguía teniendo la ventaja de los números, aquello no era del todo mentira, Masky y Jody podían fácilmente acabar con Toby, a excepción de un pequeñísimo detalle. Toby tenía sus hachas que eran más pesadas y más largas, podía dar unos cuantos hachazos desde una distancia segura, mientras que los otros dos tenían que acercarse demasiado para darle una puñalada lo suficientemente efectiva para acabar con el siervo de Slenderman. Pero con el paso del tiempo entendieron que su rival se estaba cansando, solo debían presionarlo más y sería suyo. No pasó mucho cuando advirtieron que su velocidad disminuía, aprovechando eso, Masky se adelantó apuñalando un costado de Toby. Jody trató de imitarlo cuando se llevó una sorpresa, él había esperado que el otro, distraído por el dolor, estuviese más débil, sin embargo, no solo la herida que su compañero le había infligido al otro era profunda, no parecía que le estuviese doliendo, rodó por el suelo en el último momento antes de que una de las hachas de Toby cayera sobre él y lo degollara. Toby murmuró que parecía haberle dolido al otro, era evidente que se necesitaba más que eso para matarlo, se teletransportó frente a él y emitió un pulso mucho mayor que envió a Slenderman contra un árbol. Este se levantó aturdido e hirviendo de furia, sacó 4 tentáculos de su espalda que golpearon al mismo tiempo al operador produciéndole más daño que su carga de estática. El operador confundido se levantó, no esperaba los tentáculos, lo que lo dejaba en una situación de desventaja evidente, lo único que le quedaba era emprender la retirada o continuar con la pelea. Optó por lo segundo mientras se abalanzaba sobre su adversario. Slenderman esperaba paciente, vio a su enemigo levantarse y transportarse hacia él, se preguntaba por qué el otro no sacaba sus tentáculos, mientras él sacaba los suyos para frenar la embestida del otro. Los dos entes se golpeaban entre sí, se arañaban con sus garras, uno mientras que el otro concentraba sus cargas de estática sobre el otro. La lucha no parecía tener fin. Tiempo normal, los 3 sirvientes habían parado su pelea para observar la otra, trataban de encontrar una manera de ayudar a su respectivo maestro. Masky tomó la iniciativa tratando de apuñalar a Slenderman en un costado. Aquello fue catastrófico, pues este emitió una carga de estática muy dolorosa que logró que el mismo operador no lo soportara, su cuerpo se desvaneció. Antes de lograrlo completamente, sus sirvientes oyeron su voz en sus cabezas: síganme, no hemos perdido aún. Cuando Toby abrió los ojos, vio que el otro y sus 2 sirvientes ya no se encontraban ahí, se levantó en busca de su maestro, lo encontró haciendo un esfuerzo para levantarse, se acercó para tratar de ayudarlo, pero él rechazó la ayuda. Toby preguntó: maestro, ¿qué es lo que sigue? Slenderman siguió caminando, Toby le siguió. Cuando entraban al bosque escuchó la voz de su amo: debemos conseguir refuerzos. Capítulo 5. Aliados.
Parte 1. Masky atravesaba lentamente un largo pasillo, no parecía tener mucha prisa, su cuerpo estaba ahí, pero su mente, se encontraba muy lejos, todavía recordaba aquel doloroso cambio, el operador le había quitado su vida, eso le irritaba, pero no podía hacer nada, un enlace mental no puede ser roto, a menos que el que lo colocó muera, algo bastante improbable, aunque Masky no lo quisiera, tenía que obedecer, su mente podía estar en su cuerpo, pero no lo controlaba, el operador lo hacía, de esa manera no podía revelarse. Él controla el cuerpo. Se detuvo de pronto al escuchar un ruido, volteó sigilosamente, no era nada, siguió caminando, hasta que una voz lo paró en seco. ¿Qué tal tu primer día de trabajo, Tim? Le preguntó una voz burlona. Masky se quedó paralizado. Esa voz. Él conocía esa voz. Una figura se movió entre las sombras, pero sin dejarse ver, a decir verdad, el mío tampoco fue muy agradable, continuó la misma voz riéndose. ¿No es así, Tim? Masky deseaba en ese momento abalanzarse sobre aquel y apuñalarlo hasta la muerte, pero por una extraña razón, no podía hacerlo. Ese toque, fue tan doloroso, pero con el tiempo aprendí a apreciarlo. Traté de que todos pudieran sentir lo mismo que yo, pero no me hicieron caso, tuve que recurrir a medidas drásticas y como resultado, yo terminé siendo lo que soy ahora. La voz hizo una pausa. ¿Acaso no fue así, Jody? Masky dio un respingo, del otro lado salió Jody, se acercó lentamente hasta quedar al lado de Masky, la voz continua, aquí estamos, el elenco está casi completo, solo nos falta la estrella principal, un leve sonido de estática lo confirmó. Masky y Jody voltearon, el operador se encontraba detrás de ellos, este movió su cabeza en dirección a la penumbra, como si pudiera ver al que estaba escondido ahí. La voz del operador zumbó en la mente de los dos sirvientes. ¿Puedes revelarte? Una figura se empezó a distinguir en la oscuridad, dio un paso, luego otro y otro, la figura se reveló completamente, los otros dos dieron un respingo al verlo, era imposible, la ropa desgastada y rota, el pelo alborotado, la piel empezando su putrefacción, en una mano, la cámara, en la otra. La pistola, detrás de las gafas sucias y rotas, la mirada que irradiaba locura y fanatismo, en la cara, la misma mueca cruel, y lo peor, la misma sonrisa maquiavélica. Acción, dijo Alex sonriendo. Capítulo 6. Aliados. Parte 2. Parte 1. La niebla. Del otro lado de la ciudad, Toby caminaba intranquilo, la experiencia anterior lo había vuelto muy paranoico, ahora le parecía que el otro ente lo estaba persiguiendo, no sabía qué hacer, pensó en ir a su casa, pero rápidamente descartó esa idea. ¿Qué tal si su amo lo necesitaba? Sin saber qué hacer siguió caminando hasta adentrarse a un oscuro callejón, sintió un zumbido en su mente, volteó en todas las direcciones, no era nada, siguió caminando, conforme lo hacía, el callejón parecía volverse más oscuro con cada paso que daba, la niebla empezó a arremolinarse a su alrededor, Toby notaba muy poco esos cambios, en la niebla empezó a ver imágenes, vio a un hombre de espaldas con una sudadera blanca apuñalando a una persona hasta matarla, el hombre se dio la vuelta, era el psicópata de la cara quemada, este se fijó en Toby con sus grandes ojos sin párpados y mostrando su eterna sonrisa diciéndole, ve a dormir, Toby. Toby reaccionó rápidamente y lanzó un hachazo hacia el asesino, su hacha atravesó pura niebla. ¿Eso fue una puta alucinación?, se preguntó. Tras unos momentos de calma, prosiguió su camino, en la niebla aparecieron otras imágenes, Toby caminó entre ellas, le pareció escuchar unos pasos detrás de él, volteó y vio a una persona caer, como si hubiese sido fulminada, unos pasos a la distancia se escucharon, otra persona envuelta en una sudadera negra se acercó, Toby intranquilo blandió sus hachas, el otro no pareció preocuparse por su presencia y se inclinó sobre el cadáver, guardó su pistola en su bolsillo y desenfundó un cuchillo de su cinturón, silbando tranquilamente empezó a cortar la piel de la cara de su víctima, que acto seguido guardaba en una bolsa. Un tiempo después se levantó con su extraña calma, retiró su capucha y Toby se sobresaltó, era el caníbal de la máscara de calavera, el único adversario que casi lo mata. Toby tuvo deseos de degollarlo y comer su propia carne enfrente de él, lo que el otro estuvo a punto de hacer, pero recordó que solo era una alucinación y esperó, al poco no tuvo otra cosa que hacer más que seguir adelante. Slenderman. Más imágenes aparecieron, vio al fantasma antropófago comiéndose a una de sus víctimas, a un hombre con la boca cosida apuñalando a otro hombre, a una mujer con vestido y pelo negro con una máscara blanca rondando por un callejón, a una persona corriendo visiblemente aterrada y de pronto caía al suelo muerta. A Toby le pareció ver una figura oscura desapareciendo entre las sombras de esa imagen. Las imágenes continuaban, mostraban casi siempre a un personaje distinto matando a otro, normalmente una persona común. Toby no se cansaba de ver
esas imágenes, las empezaba a disfrutar hasta que notó algo. El callejón continuaba a la derecha, pero enfrente de él se encontraba un muro tan abandonado y monótono. Toby se paró frente al muro, como si pudiera ver algo en él. Estaba por irse cuando algo le llamó la atención. Empezaban a aparecer otras imágenes, pero estas eran distintas, lo mostraban a él. No es como era ahora, como Toby Rogers, antes del impulso que lo llevó a matar a su padre, antes del accidente que lo traumó de por vida, antes de la muerte de su hermana. Toby vio toda su vida pasar por esas imágenes, sin darse cuenta estaba llorando de felicidad. Eso cambió al llegar a la parte donde su anterior vida terminaba. Después de eso, vio todos los asesinatos cometidos por órdenes de Slenderman, todos los combates que sostuvo con otros psicópatas de su talla, por último los sucesos anteriores. Estos avanzaban más rápido que los otros, y estaban acompañados por el molesto sonido de la estática que emitía el otro ente. Por último, apareció un extraño símbolo en el muro, el mismo que había visto en el árbol, el símbolo del otro. Se quedó mirando el símbolo un largo rato, le parecía que ese símbolo era como un enorme ojo por el cual el otro lo podía ver. Esa idea desató una serie de disparos de adrenalina en su cuerpo que terminaron en Toby golpeando sus hachas. Al terminar se sintió más tranquilo, decidió seguir avanzando por el callejón. Parte 2. Los otros. El callejón empezaba a iluminarse poco a poco. Toby no tenía idea de qué era lo que le estaba causando esas alucinaciones. Seguía pensando eso hasta que se paró en seco. El callejón terminaba ahí. Después de la salida se encontraba una plaza abandonada. No parecía el sitio ideal para pasar la noche ahí, pero Toby no tenía muchas opciones. Siempre podía aguantar el sueño si era necesario. Estaba por dirigirse hacia una de las bancas que habían cuando escuchó unos pasos que hicieron que se diera la vuelta. Del otro lado de la plaza se encontraba la entrada de otro callejón. Los pasos parecían provenir de ahí. Toby, empuñando sus hachas, avanzó lentamente. De las sombras del otro callejón apareció otra figura. Un hombre con una chaqueta de cuero y un sombrero se acercaba tranquilamente hacia Toby. Este, desconcertado, colocó sus hachas en actitud retadora. El otro sujeto se paró, dio unos cuantos pasos hacia Toby y se detuvo. De su cinturón desenfundó un pesado machete y se colocó en posición defensiva. Tixi Toby versus Ageith. Los dos contrincantes se miraron el uno al otro. Detrás de sus gafas, los ojos de Toby emitían locura pura. En cuanto al otro, aún con la poca luz que había traía en efecto una chaqueta de cuero, unos guantes del mismo material y unos pantalones de mezclilla. Traía una máscara que ocupaba la mayor parte del rostro, era de un extraño material como piel putrefacta. Eso le importaba muy poco a Toby. Los ojos de la máscara eran dos líneas rojas, no había ninguno más. En su mano derecha empuñaba el machete anteriormente descrito, en su cinturón colgaban varios cuchillos y tijeras. El otro adversario también estaba analizando a su nuevo enemigo. No tuvo tiempo de terminar. Toby descargó un hachazo directo hacia la cabeza del otro. Este, rodando, esquivó el ataque y apenas se incorporó lanzó un tajo hacia la mano izquierda de Toby. Aunque no le dolió el golpe, obviamente, consiguió mandar esa hacha unos cuantos metros lejos. Toby se incorporó rápidamente y siguió tratando de golpear a su enemigo con el hacha restante. Este solo lo esquivaba y trataba de alcanzar algún punto vital. El combate seguía. Toby hubiera dado cualquier cosa por enfrentarse a los otros dos sirvientes en lugar de a este, que, sin duda, si sabía pelear, también se daba cuenta de que no duraría mucho combatiendo, ya que los tajos que sí habían alcanzado su objetivo estaban ocasionándole una pérdida de sangre mucho mayor. Tenía que hacer algo y pronto. Dando un grito de guerra, descargó una serie de hachazos mucho mayores. Al principio su adversario los desviaba fácilmente, pero con el tiempo comenzó a retroceder. Sintiendo cerca la victoria, Toby empujó a su rival y, aprovechando el tiempo en el que este se incorporaba, tomó su otra hacha y, sonriendo, avanzó lentamente hacia su enemigo, que ya se había parado y había desenfundado un cuchillo muy largo. Toby estaba dispuesto a matar a su contrincante hasta que sintió una presencia a sus espaldas y una voz interrumpió el silencio. I am interrupting. Estoy interrumpiendo. Tixi Toby versus The Observer. Toby se volteó sobresaltado. Detrás de él, a unos cuantos metros de distancia, se encontraba otro hombre. Tenía unas enormes gafas que no dejaban que sus ojos se mostraran. Estaba ligeramente encorvado y vestía un abrigo rojo. Tenía una actitud divertida pero escalofriante al mismo tiempo. I am interrupting. Estoy interrumpiendo. Repitió.
Toby no lo pensó dos veces, se lanzó contra su nuevo enemigo, este solamente rió e inclinó ligeramente la cabeza, una onda expansiva aventó a Toby contra la pared. Se levantó aturdido por el golpe, vio como su adversario estaba frente a él, visiblemente burlándose, también vio al del sombrero avanzar hasta quedar a la misma altura del otro, hizo ademán de enfrentarse a Toby pero el otro lo detuvo, todavía aturdido por el golpe a Toby le pareció escuchar al de los lentes decir, déjame divertirme un poco con este, aquello llenó a Toby de ira, se levantó rápidamente dispuesto a degollar a los dos pero cuando miró su resultado, pudo ver que no era lo que esperaba, escuchó una risa, seguramente la del de los lentes, levantó sus hachas y se dispuso a repartir hachazo a todo lo que veía moviéndose, la risa continuaba, cosa que solo lo enfureció más y hizo que golpeara una vez, miró su objetivo y vio como el sujeto de los lentes tenía sus dos hachas clavadas en el cuerpo, pero por alguna razón parecía no importarle, avanzó hacia Toby mientras reía, cuando estuvo más cerca retiró las hachas de su cuerpo, estas no estaban manchadas con sangre, sino que con un líquido oscuro, riendo todavía, golpeó a Toby con sus mismas armas y lo derribó, de observar. En el suelo, Toby escuchó unos pasos acercándose detrás de él, movió su cabeza y pudo ver al otro sujeto esta vez sosteniendo unas tijeras, Toby se llenó de terror y trató de levantarse, era inútil, la influencia del hombre de las gafas era demasiado fuerte, era parecida a la de su maestro. Trató de llamarlo, pero no pudo sentir su presencia, parecía como si ya estuviese aquí. Toby se incorporó, esta vez nada lo detuvo, frente a él se hallaba Slenderman, los otros dos estaban uno a cada lado de él, como escoltándolo, eso dejó muy confundido a Toby, la voz de su maestro en su mente lo calmó, ellos también me sirven, los he llamado a todos porque los necesito, debemos matar al otro, síganme, tenemos planes que hacer y se desvaneció, Toby todavía se encontraba un poco conmocionado por lo sucedido, la voz del sujeto de los lentes habló con su voz escalofriante, nos vamos a divertir mucho los tres, Capítulo 7. Aliados. Parte 3. Muskie y Jody seguían al operador a través del bosque, estaban a la retaguardia verificando que no hubiera nadie por ahí, algo muy innecesario pues según Jody, era improbable que alguien rondara por el bosque a las 2 de la mañana, pero Alex les dijo cuando se les ocurrió sugerirlo que nunca se sabe y ninguno de ellos se atrevía a desafiarlo, durante el camino este se había mantenido en todo momento al lado del operador y no parecía tener intenciones de abandonar su lugar, era espeluznante verlo, estaba literalmente pudriéndose en vida, pero él se encontraba como si nada. Seguían avanzando hasta que el operador se detuvo, frente a ellos se hallaba una casa abandonada, no parecía el lugar adecuado para pasar la noche, pero al operador le importaba muy poco eso. El operador se acercó a la construcción y emitió un pulso de energía que recorrió el lugar, después se alejó. Unos minutos después, de la construcción salió otra figura parecida a Alex, solo que este no tenía armas, pero sí cargaba una enorme cámara. Jody dio un respingo. Seth, él había sido asesinado en esa misma casa, por el propio operador. Seth dio unos pasos hacia ellos, Jody entró en el trance del operador y sacó de su sudadera otro cuchillo que acto y seguido entregó a Seth. Este se limitó a tomar el cuchillo y a colocarse al lado de Alex. Jody seguía un poco conmocionado que no se dio cuenta de que el operador les había empezado a hablar a los cuatro. Ustedes cuatro son mis únicos servidores, necesito más, pero eso será un problema, como ya se habrán dado cuenta solo puede transformar a una persona en mi proxy si esta representa varias características, entre ellas, la mente frágil, cosa que sucedió con algunos de ustedes y otra, con muertos que hayan tenido algún contacto con mi influencia, necesito que propaguen el terror hacia mí en estas áreas, de esa manera, más gente se volverá paranoica y terminará como ustedes, Muskie se atrevió a interrumpirlo, ¿para qué necesita más sirvientes? Para su sorpresa, el operador no pareció haberse afectado, respondió. El otro tiene energía similar a la mía y también otro poder que yo no poseo. Extremidades extra, si se diese cuenta de que tiene el primer poder, me destruiría y a ustedes también, como ya lo han notado, su cuerpo depende de mi esencia, si me desvanezco, ustedes mueren. Aquello dejó a Muskie sin esperanza, capítulo 8. Aliados. Parte 4. Toby no se sentía muy cómodo al pasear con los que horas antes casi lo matan, pero no podía protestar por eso, en cambio el de las gafas parecía disfrutar el momento, el otro permanecía a la retaguardia, al frente Slenderman caminaba con su habitual calma. Toby, harto del silencio, trató de iniciar una conversación con el de atrás. Soy Toby, Tixi Toby, el otro le dedicó una larga mirada y contestó después, soy Ajeif, pero puedes llamarme Desollador.
No le hagas mucho caso, interfirió el otro, está un poco más trastornado que tú, por cierto, soy de Observer, se presentó. Toby no estaba muy acostumbrado a hablar con otras personas, pero por esta vez se le hizo algo normal. ¿Cómo llegaron a convertirse en sirvientes? Hubo una dolorosa pausa, de Observer la rompió. Prefiero no hablar de eso, como era de esperarse. Aquello dejó con muchas dudas a Toby, pero antes de que pudiera preguntar algo, Slenderman los paró en seco. Se encontraban en la entrada de un sitio bastante tétrico, hasta de Observer parecía intranquilo. Un letrero desgastado rezaba: Minería Kuhlman. Slenderman avanzó y sacó sus tentáculos. Frente a él, una figura avanzó entre las sombras. Iba vestida con una sudadera blanca, una máscara del mismo color le tapaba el rostro. La figura llegó hasta Slenderman y se inclinó por respeto. Slenderman le ordenó pararse y que se dirigiera con los otros. La figura lo hizo, pero no quería dejarse ver el rostro. Se les acercó tímidamente y se paró frente a ellos. Toby se inclinó un poco para situarse a su altura y le preguntó: ¿Quién eres? Soy Kate de Chaser. La figura levantó su cabeza, se quitó la máscara lentamente. Era una chica, la piel de su cara estaba llena de imperfecciones, sus ojos parecían estar muertos, pero aún así contestó, con una voz que ya no tenía nada de humano: soy Kate de Chaser. Capítulo 9. Slenderman vs el operador, preludio. La sombra en el bosque, el rastrillo. Slenderman caminaba por el bosque. Ya había pasado un buen tiempo desde que dejó a los sirvientes solos para que pudieran coordinarse. Él se había alejado un poco, no tenía idea de qué hacer. El otro era visiblemente más adiestrado que él en el campo de manejo de la energía Sigma, pero por otro lado no sabía el poder de las extremidades. No era mucha ventaja, pero era lo que tenía. Continuó caminando, esperaba que su contacto pudiera ayudarle. Sería una gran ventaja que lo tuviese peleando a su lado, pero eso era imposible. El otro era más un sociópata, prefería observar que participar. Aún así, sería demasiado peligroso, pues este no tenía tanto poder como él mismo o como otras criaturas, pero sí tenía algo más. Conocimiento, podría ayudarle a conseguir lo que buscaba. Dewey seguía pensando todo eso hasta que se detuvo. Se hallaba en un claro, si no se equivocaba, el lugar elegido por el otro para el encuentro. Este tardó mucho en aparecer. Una columna de humo negro se acercaba. Una voz completamente desconocida le habló: debes estar muy desesperado para invocarme a mí. Slenderman contestó: mis motivos no son de tu incumbencia. ¿Tienes la información que te pedí? Casi como si se estuviera riendo, la columna se transformó. En su lugar quedó una especie de monje, con su hábito fundido con la oscuridad. Bajo la capucha brillaban dos ojos rojos. ¿Estás seguro de querer matar a este ente? Sí, solo dame lo que necesito. Recuerda que todo tiene un precio. El otro cambió de forma y se abalanzó sobre Slenderman. Slenderman vs Dewey. Slenderman sacó sus tentáculos dispuesto a frenar a su oponente. El otro se volvió incorpóreo y lo atravesó. Ya detrás de él una de sus garras se volvió sólida y arañó la espalda de Slenderman. Este lo golpeó con sus tentáculos enviándolo unos metros adelante. El ente se levantó adoptando la forma de un búho gigantesco y atacó con sus garras. Golpeó a Slenderman y lo mandó contra un árbol. Este adolorido trató de defenderse con sus garras propias, pero era inútil. El otro se hacía incorpóreo cada vez que trataba de atacarlo, lo que hacía más difícil la pelea para Slenderman. La situación pasó de mal a peor. Dewey no era muy físicamente fuerte, por lo que trató de usar una de sus habilidades: la parálisis temporal. Para su desgracia resultó muy poco efectiva en el otro, solamente lo ralentizó, aunque no lo suficiente para no teletransportarse. Slenderman aprovechó eso y envolvió al otro con sus tentáculos. Este trató de liberarse, pero no podía. Después de un rato de forcejeos se rindió. Slenderman lo sujetó contra el piso para que no escapara. Dime lo que necesito saber. Ya lo has hecho, tu propia influencia es tu poder oculto, tienes la habilidad de manipular esa energía a tu antojo, volviéndola cargas de estática como hace el otro. Esa energía se encuentra presente en todas las criaturas, pero solo unas pocas tienen la habilidad de manipularla. Slenderman se distrajo, cosa que el otro aprovechó, se volvió incorpóreo y atravesó a Slenderman. Cuando este reaccionó, Dewey ya había adoptado la forma de un búho antropomorfo y se había posado en una rama. Miró a Slender con sus grandes ojos rojos y grazno. ¿De verdad creíste poder contenerme? No tienes ni idea de lo que soy capaz. Tienes tu preciada información, pero recuerda mis palabras, pues serán tu estigma. Toda acción siempre se regresa. Alzó sus alas y desapareció entre las copas de los árboles. A Slenderman le importó muy poco eso, ya tenía lo que necesitaba. De Operator. No lo hagas, por favor.
La mano del operador transmitió su influencia a la mente de la persona, esta se desplomó, pasado un tiempo se levantó, esta persona, al igual que Alex, Tim, Brian y Seth, había sido transformada en un esclavo mental, la persona era Shay. Jody volvió a entrar en trance y le entregó un cuchillo, luego regresó a su posición anterior. El operador parecía disfrutar el momento, marquen el área, ordenó. Cuando se fueron, el operador comenzó a caminar sin rumbo fijo, necesitaba tomarse un tiempo, nunca antes había convertido a tantas personas, eso había costado mucha energía, cosa muy importante considerando que debía empezar a ahorrar la restante, pues la necesitaría para el combate que se aproximaba. Escucho un ruido entre los arbustos, como si algo muy pesado hubiese caído sobre las hojas, el operador se acercó lentamente. Aún en la oscuridad, logro distinguir una figura humanoide inclinada y volteada. El operador avanzó e hizo algo de ruido accidentalmente, la figura se volteó y dejó ver un rostro horrible, se levantó dispuesta a abalanzarse sobre el operador para clavarle sus enormes garras parecidas a un rastrillo, de Operator vs The Rake. The Rake trató de clavarle sus garras al operador, este se teletransportó detrás y emitió un pulso de estática que aturdió a The Rake. The Rake, sin embargo, este no se daría por vencido fácilmente y se levantó de un salto aterrizando sobre el operador. El impacto fue doloroso, sobre todo para el operador, The Rake clavó sus garras en su pecho, no debió haberlo hecho, del corte salió una onda de estática mucho mayor que golpeó a The Rake y lo envió contra un árbol. Se levantó y vio que el operador había hecho lo mismo, su herida ya se había cerrado y parecía estar en su máxima forma. Sin importarle mucho, The Rake chilló y se abalanzó, el resultado no fue lo que esperaba, el operador lo atrapó con sus brazos y transmitió toda su energía hacia sus manos. El aullido de The Rake fue horrible, el operador lo soltó y miró sus convulsiones, volteó para llamar a sus sirvientes, pero cuando lo hizo escuchó un ruido. Volteó rápidamente y vio a The Rake escapando entre la oscuridad. Una voz le distrajo, ¿nos llamó operador?, dijo Alex. El operador volteó a verlos, es hora, dijo. Capítulo 10. Estática en el bosque. Slenderman vs el operador. Final. El combate. Faltaba mucho para que amaneciera, por lo que no era extraño que todo estuviese vacío y abandonado. En ese estado, el parque lucía más monótono que de costumbre, pero eso no le importaba ni a Slenderman ni a el operador, era el momento, lo que habían esperado, un combate, no solo entre ellos, también entre sus sirvientes. Toby esperaba junto al tobogán, a su lado se encontraba Kate afilando su cuchillo y diciendo algo en voz baja, un poco más atrás, The Observer escaneaba el perímetro, buscaba señales de los otros, pero no parecía encontrar algo, Agabe estaba sentado en una roca jugando con una navaja, pero más allá de todos ellos, Slenderman se encontraba pensando en las últimas palabras del ente, recuerda mis palabras, pues serán tu estigma. Toda acción siempre se regresa, ¿a qué se refería el ente? ¿Era acaso que habría una consecuencia si mataba al otro? No lograba entenderlo, un ruido lo puso en alerta, volteó para mirar a sus sirvientes, estos también lo habían escuchado, el ruido a estática comenzó, Slenderman no tenía ni que voltear para ver quién era, el operador estaba detrás de ellos, quizás unos 10 metros más atrás, parecía ser más alto, venía solo, cosa que extrañó a Slenderman, ¿dónde estaban sus dos sirvientes? El operador se dirigió por primera vez hacia Slenderman, morirás, me encargaré de eso, es hora de demostrar quién es mejor, Slenderman contestó, no me asustas, fue muy estúpido de tu parte venir solo, cuando haya acabado contigo, mis sirvientes se entretendrán con lo que quede de tu cuerpo, ¿quién dijo que venía solo? Contestó el operador. Del bosque salieron 5 figuras armadas y se dirigieron hacia los sirvientes de Slenderman, que se prepararon para frente, Muskie vs Tiz y Toby. Toby corrió hacia Muskie, quien ya lo esperaba blandiendo una tubería de hierro, esperó a que Toby se acercara y descargó en su cara la tubería enviándolo contra el suelo, ¿cansado?, preguntó burlonamente Muskie. En el suelo, Toby le dirigió una mirada de odio puro y escupió sangre, el golpe había roto una parte de su bozal y destrozado sus lentes, cosa que había resultado en unos cuantos trozos de vidrio que quedarán clavados en distintas partes de su cara, se levantó de un salto y descargó una serie de hachazos hacia Muskie, que ya no se encontraba tan confiado como antes, pero no se dejaría vencer tan fácilmente, Alex Kraille vs The Observer. Alex apuntó con su pistola hacia The Observer y riendo disparó, The Observer riendo paró la bala, literalmente la detuvo en el aire, todavía riendo, la arrojó contra Alex, fue como si la hubiese disparado, la bala golpeó a Alex en el pecho y lo derribó.
De Observer sonrió, qué fácil había sido este sujeto, su sonrisa desapareció cuando vio al otro levantarse. ¿Por qué no estoy muerto? ¿Por qué no estoy muerto? Porque ya no existo. Dijo Alex riendo y sacó un cuchillo, acercándose lentamente. Set de Proxy Shade de Proxy versus Ageif. Set y Shade se abalanzaron sobre Ageif, que los esquivó. Set atacó primero dirigiendo hacia Ageif una cuchillada, esta vez no tuvo tiempo de esquivarla, el corte no había sido profundo, pero Agave se distrajo al mirar la herida. Set aprovechó eso para lanzarse sobre él, derribándolo. Agave maldiciendo trató de incorporarse, pero Set se colocó sobre él y Shade le puso su cuchillo en la garganta. Mátalo, mátalo. Escuchó que decía eso, entonces lo entendió, los proxies eran distintos, los del operador estaban controlados solo físicamente, no mental, lo que significaba que, si el operador se distraía, ellos también, usando sus últimas energías, se levantó desenfundando dos machetes, los otros dos no tuvieron tiempo. Ageif derribó a Shade, y atravesó la cabeza de Set, miró a uno de sus aliados en problemas y corrió para ayudarlo. Hoodie vs Kate de Chaser. Hoodie miró a su oponente acercarse lentamente, con arrogancia sacó una pistola de su sudadera y no se molestó en apuntar, disparó y vio con satisfacción cómo Kate caía al suelo, caminó lentamente hacia su cuerpo pensando que fácil había sido. Cuando estaba más cerca, Kate se levantó de un salto y le clavó su cuchillo en el hombro. Hoodie escupió sangre y miró con rabia a su adversaria que estaba metros atrás de él, como burlándose. Hoodie desenfundó su cuchillo y se acercó. Masky y Hoodie versus Tiki Toby, Kate de Chaser y Ageif. Masky golpeaba con su tubería Toby, que estaba tumbado e incapaz de defenderse. Kate, moviéndose más rápido, corrió hasta Masky y lo apuñaló. Este grito de dolor y trató de golpearla, pero se encontró con el puño de Ageif que lo mandó metros atrás. Hoodie al ver eso se dispuso a socorrer a su aliado, pero antes de llegar se detuvo a ver cómo de Observer disparaba cargas de estática contra Alex, que trataba de darle un tiro certero con su pistola. Hoodie analizó cómo ayudar a Alex hasta que cayó en cuenta de algo, el operador no estaba controlando su cuerpo y probablemente tampoco el de Masky. Pensó en que podría liberarse de su influencia, pero la única manera de hacerlo era aliándose con los otros, que seguramente lo matarían antes de que pudiera hablar. Se dirigió hacia ellos. Esperen. No lo maten, tengo una propuesta que hacerles, les dijo mientras levantaba los brazos. Kate lo miraba con ganas de saltar hacia él y coserlo a puñaladas, pero Ageif la contuvo. Toby amenazó con sus hachas a Masky mientras que Agave preguntó: ¿por qué deberíamos confiar en ti? Es largo de explicar, dijo Hoodie. Pues hazlo ahora, no tenemos todo el día, respondió bruscamente Toby. Hoodie halló la manera de contarles todo rápidamente. Marble Hornets y capítulo 1 y 2 de esta historia. Los otros tres lo miraron todavía desconfiando. Cuando Hoodie terminó, Toby soltó a Masky y Ageif se adelantó hacia Hoodie. ¿No pudiste haber inventado todo eso? Te creemos, a lo mejor podemos matar al operador con su ayuda. Gracias, respondió Hoodie aliviado. Cuando los otros se fueron, Agave volteó hacia Hoodie y le dijo: espero que lo logremos. Luego añadió con una voz amenazante: pero si nos traicionas, aun si mi maestro no sobrevive, te convertiré en mi nueva chaqueta, dijo señalando la suya. Hoodie dio un respingo, él también esperaba que funcionara. Slenderman vs The Operator. Antes de las peleas anteriores, Slenderman se había distraído para alertar a sus servidores, y recibió una descarga que lo derribó. Se levantó adolorido y se teletransportó hacia Operator, sin embargo, este fue más rápido y lo detuvo con una garra, mientras que con la otra lo atravesó. Slenderman alargó sus tentáculos tratando de golpear a Operator, este al notarlo emitió un pulso de estática que los paralizó. Slenderman trataba de soltarse de la garra de su enemigo, pero este concentró la estática en dirección hacia él. Todo parecía indicar que Slenderman sucumbiría agobiado por tanta energía cuando de pronto, el operador se movió adolorido. Atrás de él, Masky sostenía su tubería mirándolo desafiante. Una figura se movió a tal velocidad e impacto contra el operador. Kate confiaba en que todo saldría a la perfección. Este visiblemente adolorido trató de agarrar a su torturadora, pero esta se le apuñaló la garra, mientras Operator trataba de atinarle con sus cargas de estática. The Observer mantenía a Alex ocupado. Este al advertir el dolor de su maestro corrió a tratar de ayudarlo. Maestro. Allá voy, dijo mientras corría y trataba de disparar al mismo tiempo. The Observer lo miró y trató de ralentizarlo, pero Hoodie le dijo: espera.
y señaló. Alex corría como loco disparando al azar. Del otro lado, Toby lo miraba esperando. Cuando vio la distancia adecuada, corrió hacia él blandiendo sus hachas. Alex al verlo sonrió y le disparó. Toby sintió el impacto y se detuvo mientras se agachaba. Alex confiado continuó corriendo hacia el operador. Toby maldecía en sus adentros. Ya estaba harto de que todos le hubiesen dado una paliza. Ya estaba harto. Ya no más. Ya no más. Murmuró y corrió de nuevo hacia Alex. Este al advertirlo pensó, pero qué terco es este tipo. Dando un grito, Toby lanzó un hachazo hacia Alex y lo levantó unos metros. Con la otra hacha calculó la distancia y lanzó el golpe final. Ya no más. Gritó y descargó el golpe. El cuerpo de Alex cayó al suelo junto con una de las hachas. Toby sostuvo la cabeza de Alex con la mano libre mientras la miraba con satisfacción. Toby escuchó y recibió una carga de estática. The Operator lo miraba como si estuviera furioso. El aire a su alrededor estaba cargado de estática. Toby presentía que no le ocurriría nada bueno. The Operator se volteó molesto. Detrás de él, The Observer lo miraba sonriendo. De sus manos emanaba estática pura. I interrupting? ¿Estoy interrumpiendo? Preguntó y alzó los brazos. La descarga golpeó al operador enviándolo metros atrás donde se levantó adolorido, pero recibió un disparo en el pecho. Adelante de él, Hoodie apuntaba con su pistola. Del otro lado, Masky sostenía su tubería. Los otros se acercaban rápidamente. Operator, desesperado, emitió la mayor descarga de estática que había hecho. Todos los demás soltaron sus armas, mientras se tapaban los oídos gritando. Operator, aprovechándolo, se levantó y se dirigió hacia Masky dispuesto a cortarle la garganta. Una figura corrió hacia él blandiendo dos machetes. Cuando estuvo más cerca saltó. A Keith al aterrizar clavó sus dos machetes en el cuello del operador mientras los usaba como pinzas, tratando de degollarlo. Operator trató de agarrarlo, pero, del corte, salió más estática, que envió a Keith volando, hasta chocar contra un árbol. Operator advirtió que Slenderman estaba frente a él, mirándolo. Solo quedamos tú y yo, dijo. Operator irritado se le abalanzó. Slenderman lo vio venir y se teletransportó. Operator aturdido por el golpe, se levantó recibiendo una carga de estática, seguida por 4 tentáculos que lo levantaron y golpearon contra el suelo repetidas veces. Cuando ya llevaban 10 Slenderman en la espalda, Slenderman emitió un pulso de estática que pudo haber mandado a Operator casi fuera del bosque, de no ser porque los tentáculos lo atraparon y lo arrojaron contra un árbol, completamente fuera de sí. Operator se fingió derrotado y esperó. Cuando Slenderman estuvo más cerca, se levantó y colocó sus garras en el cuello de Slenderman mientras transmitía toda su energía hacia ese punto con la intención de explotar la cabeza. Slenderman, agobiado por tanta energía, se rindió. Operator comenzó a absorber la energía, pero antes de terminar dijo, últimas palabras. Dijo Slenderman. Operator, extrañado por semejante epitafio, no vio que Masky se había recuperado, y estaba detrás de él. El golpe desconcentró a Operator. Aprovechándolo, Slenderman se levantó y con sus garras abrió el corte del cuello de Operator liberando demasiada energía. Tratando inútilmente de tapar la fuga con sus garras, se convulsionaba mientras emitía estática al azar. No me vence. Ran, dijo débilmente. Slenderman ignorándolo se acercó. Todos sus servidores y Masky y Hoodie se acercaron. Slenderman se adelantó y envolvió con sus tentáculos a Operator, que parecía desvanecerse lentamente. Se mantuvo así durante un largo tiempo hasta que un pulso de energía se liberó y después Slenderman desenvolvió sus tentáculos. Ya no quedaba nada. El aire se cargó de estática y rodeó a Slenderman penetrándolo. Trató de liberarse pero no podía. Los tentáculos en sus espaldas se agitaban como serpientes furiosas. De su traje salían espinas negras que parecían cargarse de estática. Conforme el tiempo, el aire volvió a la normalidad. Somos uno. Escucharon en su mente los otros 6. Slenderman volvió a la normalidad. De pronto The Observer escupió un líquido negro mientras se volteaba. Hijo de... Atrás del set sostenía su cuchillo empapado del mismo líquido mientras los veía. Toby sacó sus hachas pero Kate se le adelantó abalanzándose sobre Set apuñalándolo completamente. Después de eso Slenderman se dirigió hacia el interior del bosque seguido por sus servidores, pero antes de desaparecer se volteó hacia Masky y Hoodie. ¿Se van o se quedan? Les preguntó Toby. Hoodie se dirigió hacia ellos. Masky titubeó pero se dirigió también. Cuando estuvieron todos juntos desaparecieron en la penumbra del bosque. En el centro del parque Shay se levantó. No recordaba nada de lo sucedido. Se acercó al cuerpo de Set y emitió estática. Sorprendido, lo vio. De su mano, él emitía estática. Una malévola sonrisa apareció en su rostro. Epílogo.
Después de eso, el parque quedó muy vacío, una figura oculta entre los árboles e interno en el bosque, caminaba un poco más rápido de lo usual, debía comunicar lo que había visto a la sociedad, debía ser un importante aviso de lo que ocurriría después, caminaba con cautela mirando a su alrededor, no parecía que nadie lo estuviera siguiendo, pero por las dudas, tenía su pistola en la mano y el silenciador en ella era muy efectivo. Después de un tiempo, llegó a su destino. Una zona industrial abandonada, el refugio perfecto para la sociedad, entró a uno de los edificios abandonados, hasta que encontró un cuarto, se acercó hasta la pared más lejana y pateó el suelo, sonaba hueco, levantó una pesada losa y bajó las escaleras, cuando llegó al fondo, giró hacia su izquierda, frente a él se encontraba una puerta de hierro inexpugnable, sacó la llave de uno de los bolsillos de su sudadera y la metió en la cerradura, cuando entró al lugar, no se sorprendió de lo oscuro que estaba, los gustos de los dirigentes de la sociedad, eran muy marcados, cuando sus ojos se acostumbraron se dirigió hacia una puerta, del otro lado no estaba tan oscuro, avanzó y pudo distinguir a unas cuantas figuras sentadas mirándolo. ¿Y bien? Escucho, el operador está muerto, contestó él, pudo distinguir también una mesa en la que se encontraba un tablero, uno de los que estaban sentados había retirado una pieza. Otro de los presentes volteó y habló hacia la oscuridad, justo lo que había predicho Lord. Otra voz lo cortó, una fría y algo inhumana, me parece que ya le había recordado que ese no es mi título, otra voz, esta de uno de los que se encontraban sentados y mucho más fría pero sin emoción, dijo, es cierto, será de su hermano. Otro de los presentes, mientras jugaba con un puñal de hoja ondulada comentó, pero él no ha hecho lo que se necesita, la tercera voz le respondió desde la oscuridad, eso es irrelevante señor caudillo, además no nos debemos preocupar por eso, todo a su tiempo. Cuando los ojos del mensajero se adaptaron completamente a la penumbra, pudo distinguir al que había hablado, estaba más alejado del resto y estaba parado, contemplaba una especie de mapa en la pared. Este último, estaba muy concentrado leyendo el mapa, había nombres en muchas zonas. Seediter, Mothman, Strider, el sonido de la puerta abriéndose lo sacó de su concentración, el nuevo recién llegado entró y hizo una reverencia, señores, el tercer experimento ha escapado, justo como lo predije, pensó el que se encontraba parado, pero se encontraba molesto por la interrupción, ¿eso es todo? Preguntó. El recién llegado se veía asustado. Sí, se reporta una oleada de asesinatos en la ciudad próxima, se sospecha que pueden ser efectuados por The Killer o por uno de sus derivados, algo que no me esperaba pensó, en ese caso, avísale al cazador, que tiene nuestro permiso para iniciar su cacería máxima. Sí, sí señor, dijo el nuevo y se retiró, otro de los presentes, uno de los que estaban sentados, mientras dibujaba algo comentó, deberíamos deshacernos de él, es una variable inútil en la ecuación. Como le dije antes al señor caudillo, todo a su tiempo, señor Helen, todo a su tiempo, dijo el que se encontraba parado y volteó, bajó su capucha, a pesar de tener gafas oscuras que ocultaban sus ojos, se podía notar un leve brillo rojo en ellos.